Todavía no se puede hablar muy claro, muy abiertamente, para que el enemigo de Dios no imite las cosas que Cristo estará haciendo en medio de su iglesia. Pero estén atentos a lo que ha sido prometido, que Dios va a hacer en medio de su iglesia, y por consiguiente va a usar a su iglesia para llevar a cabo todo ese programa divino correspondiente a este tiempo final. Por eso es tan importante temer a Dios y tener respeto a Dios y su programa. Las cosas de Dios tienen que ser respetadas. Los que no respetaron a Dios y las cosas de Dios, el programa de Dios y los instrumentos de Dios y el pueblo de Dios en tiempos pasados, en otras dispensaciones, perecieron. Los que no respetaron a Noé y el mensaje que él tenía de parte de Dios, perecieron en el diluvio. Los que no respetaron a Dios y su programa que él tenía para el tiempo de Abraham, los que vivieron en Sodoma y Gomorra y ciudades cercanas, perecieron con fuego y azufre que descendió del cielo. Los arcángeles Gabriel y Miguel que le aparecieron a Lot en Sodoma, dijeron que Dios los había enviado para destruir la ciudad. O sea que ángeles vienen con comisiones para bendición o comisiones para juicio divino sobre individuos, sobre naciones y aún sobre todas las naciones, como fue en el tiempo de Noé. Pero lo importante también es que vienen con bendiciones para los que temen a Dios y respetan las cosas de Dios. Los que no se burlan, sino que son reverentes, respetuosos y temen a Dios. Temed a Dios, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todos sabemos que hay grandes bendiciones de Dios para los que temen a Dios, respetan a Dios y su palabra y sus mensajeros, y aman a Dios. La persona no puede respetar a Dios y a los siervos de Dios y al pueblo de Dios si no teme a Dios, si no tiene temor de Dios. La persona sin temor de Dios no respeta a Dios y las cosas de Dios, las cosas espirituales y aún las cosas físicas que pertenecen a Dios. Hubo una persona, Antíoco Epífanes, que no respetaba a Dios, que no temía a Dios y que no amaba al pueblo de Dios, y sacrificó una cerda en el templo de Dios. O sea, que una persona que no respeta a Dios, no ama a Dios, no teme a Dios, no respeta a Dios y hace cosas en contra de Dios. Pero el que respeta a Dios, que ama a Dios y teme a Dios y por consiguiente ama a Dios y por consiguiente respeta a Dios y las cosas de Dios. Dios demanda respeto de todo ser humano. Dios demanda que todos le teman y respeten. Y eso no es voluntario, es un requisito que Dios ha establecido para todo ser humano que vive en esta tierra en el tiempo que le toca pasar por este planeta. El que no tema a Dios y no respeta a Dios no podrá vivir eternamente. Por lo tanto, las palabras de Jesús: no temáis a
a los que pueden matar el cuerpo. Y después, ¿qué pasa? No pueden hacer nada más. No temáis. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. San Lucas, capítulo 12, verso 4 en adelante. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, Os digo, a este temed, o sea, a Dios. Temed a Dios. Lo que no entienda de Dios, del programa divino, de la Biblia, de la obra de Dios, no lo critique. Guarde silencio, ore a Dios para que Él le abra el entendimiento, y entonces lo que no entiende de momento lo entenderá después. No sea que pierda el temor a Dios y entonces comience a criticar la obra de Dios creyendo que está haciendo algo bueno, y comience a perder el respeto a las cosas de Dios y vaya a cruzar la línea entre misericordia y juicio. Después ya no haya oportunidad para arrepentimiento. Los que han criticado a Dios y su obra y las cosas de Dios han tenido ese problema. Por lo cual, mi recomendación es la misma de Jesús: temed a Dios, el que puede quitar la vida y puede echar en infierno a la persona, o sea, en alma y espíritu. Porque la persona, cuando muere físicamente, lo que muere es el cuerpo físico, esta casa terrenal, pero sigue viviendo en espíritu y alma en otra dimensión. Por lo cual, mi consejo es: temed a Dios, aquel que puede quitar la vida y puede echar en infierno a la persona en alma y espíritu. Y el consejo del rey Salomón, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y nos enseña que esto es el todo del hombre, del ser humano. Eso es el todo: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es lo que Dios exige, lo que agrada a Dios. Temer a Dios, creer en Cristo, recibirlo como Salvador, para que nos dé la vida eterna. Y así somos identificados como las ovejas que el Padre dio, para que las busque y les dé, ¿qué? Vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Esas son las personas representadas en la buena tierra, que escuchan, leen, entienden y llevan fruto, unos a 100 por uno, otros a 60 por uno y otros a 30 por uno. San Mateo capítulo 13, verso 23. Por lo cual, temed a Dios. Si hay una persona que